Hola, quería presentarles a través de este mini documental las biografías de estas personas que vamos a estar viendo. En este caso estamos viendo en primer lugar a Juan Gus, John Gus o Jean Gus. Si podemos alcanzar a leer su historia, su vida, realmente una persona que luchó por sus principios. Inclusive tenemos monumentos de él, pocos saben, en la República Checa sobre este personaje que fue muy importante antes de la Reforma, quien empezó a enseñar las escrituras como tenían que ser, con una buena doctrina, con una sana doctrina, enseñando y mostrando cómo la iglesia de ese momento se había corrompido y haciendo las cosas que no enseñaban justamente Cristo y los apóstoles. Y este hombre, como le pasó a la mayoría de los que se levantaron en esa época, fue condenado a la hoguera. Y nadie habla de este personaje en nuestro país, sobre todo en Argentina. No sabemos nada de él. Fue un precursor de la Reforma, fue antes de Lutero, pero sus frases, su vida, su testimonio fue un ejemplo. Se jugó y dio la vida por enseñar la verdad, por enseñar la verdad de Cristo, y que la iglesia en ese momento había desvirtuado mucho. En nuestro país no se habla de estos hombres, ni de sus palabras, ni de su literatura, no se habla. Yo quisiera saber por qué. Terminando ya la vida de Juan Gus, vamos a ver en unos segundos la vida de Lutero. Lutero, si bien conocido en la historia y hemos escuchado hablar de él, pero poco se sabe de su vida. En nuestro país no se habla mucho de su influencia, de su literatura, cómo ha cambiado la cultura moderna, cómo ha cambiado muchas cosas en nuestra sociedad también, cómo nos ha llegado y a nosotros hoy no lo sabemos. Por ejemplo, cómo él colaboró para la democracia con sus escritos, cuando en una época se consideraba que el rey era elegido por Dios. Él habló de que el rey o el presidente debería ser votado o elegido por el pueblo. Él también ayudó para que la gente pudiera tener otro pensamiento, pensara realmente viendo las escrituras, leyéndolas, entendiéndolas, para que todos puedan alcanzar a leerla al idioma de cada uno y poder entenderla. Y sacó también a luz toda la corrupción que había en la época de él, cuando se cobraban las indulgencias, donde a la gente se le cobraba para decirle que si ponían dinero iban a salvar a sus parientes muertos del purgatorio. Entre tantas cosas que él peleó y luchó fue por la corrupción y cómo se negociaba con la parte espiritual y religiosa en esa época, cómo la Iglesia Católica fundaba el terror, el miedo, y dominaba y aún sacaba dinero de la gente pobre, poniéndoles temor y haciéndoles creer que con dinero iban a poder salvar a sus familiares aunque estaban muertos. Bueno, de esto poco se habla en nuestro país, pero su literatura, su enseñanza colaboró para que también tengamos una libre elección de nuestra fe, para que podamos creer y tengamos libertad. En esa época, quien no decía ser católico era condenado inclusive a la muerte, era reprimido, y colaboró Lutero con su prédica, su enseñanza, a que la gente pudiera tener libertad de elegir, y mostró que la vida cristiana se podía vivir de una forma más original, como la enseñaron lo enseñó Cristo y los apóstoles, ¿sí? Siempre yendo a la escritura, a la palabra de Dios, y no a la religión o a toda la maquinaria de lo que era en ese momento la religión católica, que había infundido y enseñado el terror, el miedo, y no una fe sana, una fe que nos da paz, que nos da libertad. Y él, lo que su prédica fue fundamentalmente que la salvación es por la fe solamente,
y no por las obras, que era lo que la Iglesia Católica enseñaba. Y lo que Pablo enseñó justamente es lo que Lutero recalcó, donde Pablo dice que por fe soy salvo, y eso no depende de nosotros, sino de Dios. Se arriesgó, como vemos, estuvo dando cuentas delante de todo lo que es el poder en ese momento católico, y estuvo arriesgando su vida casi hasta la muerte, y gracias a la misericordia de Dios fue ayudado por gente que colaboró para que no muriera. Luego vemos este personaje aquí, William Tyndale, que fue un traductor de la Biblia al inglés, un hombre que se arriesgó porque la gente en Inglaterra pudiera conocer la palabra de Dios, que en ese momento también estaba sometida por el catolicismo, y enseñando cosas también, como hablábamos recién, como en lo de Lutero, donde estaba la Inquisición, donde se enseñaba temor, miedo, y se enseñaba a dar dinero para salvar almas. También William Tyndale luchó para que se enseñara la verdad, para que toda la gente pudiera conocer la palabra de Dios, como en una de sus frases él dice que hasta el campesino y cualquier persona iba a poder debatir aún con el mismo Papa, que todos iban a llegar al conocimiento de Dios. Otro personaje más que en nuestro país nada se habla, y fueron muy importantes en la historia, con lo que aportaron, con lo que hicieron, con su lucha, fueron un ejemplo de obra y palabras. También fue quemado en la hoguera.